de muchas características que tienen las Escrituras y que debemos estar alerta y tomarlas en cuenta cuando nos acercamos a cualquier pasaje, especialmente pasajes doctrinalmente densos. Y es que en un versículo no vamos a encontrar todo lo que la Biblia tiene que decirnos. O sea, un versículo nos va a decir un aspecto, una cara, ¿verdad? Una cara de una verdad. A lo mejor, no sé, me voy a estar parando, Marian, y sentando y no sé decir qué es. Bueno, tú sabes lo que es. Entonces, por ejemplo, este pasaje, voy a poner como ejemplo este pasaje de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2, 4, dice así, versículo 3 termina hablando de Dios nuestro Salvador y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que los hombres, ellos, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si uno toma este pasaje así aislado, uno va a decir: las personas pueden tomar la decisión de venir a Cristo. Sí y no. Este pasaje no nos está dando toda la información. Es cierto, el Señor quiere que la gente venga al conocimiento de la verdad. En el plano humano, en la dimensión humana del día a día, lo que vemos es pues que nosotros tenemos que venir a Cristo. Pero, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, Juan 6, creo que es el 46, me parece. Dice, 44. Gracias, Víctor. Aquí está: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces ahí tenemos dos verdades paralelas. 1 de Timoteo nos da un aspecto de esta verdad: los hombres viniendo a Cristo. Pero no nos está mostrando lo que hay tras bambalinas, en la dimensión invisible, la dimensión espiritual. Humanamente vemos a personas tomando una decisión y viniendo a Cristo, se les invita a la iglesia, vienen, ¿verdad? Hacen una profesión de fe. Pero invisiblemente, ¿qué está sucediendo? Esto es lo que está sucediendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces tomemos esto en cuenta para el tema, para todos los temas, y para el tema de escatología, pues también tomemos eso en cuenta. No querramos que un solo versículo diga todo lo que se tiene que decir, porque es imposible. Entonces entremos al tema de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Quiero decirles que la Biblia enseña claramente que hay varias resurrecciones. ¿Por qué dije lo anterior? ¿Por qué dije lo que dije los últimos 3 minutos o 4 minutos? Porque vamos a encontrar pasajes que dicen que habrá una resurrección, pero también vamos a encontrar pasajes que van a diseccionar esa resurrección en varias etapas. ¿Me explico? Hay una resurrección para vida eterna y para condenación. Sí, pero estos versículos están hablando, digamos, no sé si decirlo genéricamente, están hablando del tema. Hay una resurrección, sí, pero entonces en otros versículos hacemos un zoom in, un acercamiento con lupa, y entonces ya vemos que es en diferentes etapas. Y la Biblia es tan clara que ni siquiera tengo yo como que defender algo como si fuera una idea mía, porque la Biblia lo va a decir, que es en varias etapas esa resurrección. Pero vamos a irlo viendo con calma. Solamente para ubicar esto, esta línea naranja es la vida en la tierra, la cronología, el día a día, la historia humana, ¿verdad? Esta línea naranja es la línea del tiempo, los eventos en la tierra.
estamos en la era de la iglesia. Esta es la era de la iglesia. De hecho, en realidad aquí hay un error mío, porque la era de la iglesia es hasta que el Señor regrese, es hasta allá. ¿Y desde dónde viene la era de la iglesia? Desde Adán y Eva. La era de la iglesia es desde Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo. Porque desde Adán y Eva, todos los que son salvos por medio de la fe. Y es por la sangre de Cristo que llegan a ser salvos. La sangre de Cristo es la que aplica la salvación. Toda la gente que muere en maldición, sin haber ejercido fe en Dios, ¿se acuerdan de aquel sermón de hace un mes? Fe en algo que haya dicho Dios. De hecho, me estaba acordando hace unos días, en Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces es creer. La salvación viene por creerle a Dios, creer lo que Él ha dicho en el Antiguo Testamento. Entonces toda la gente que muere en maldición está representada, para que se familiaricen con este esquema, está representada por esta línea. Si se fijan, es como un corchete. ¿Lo alcanzan a ver, esta línea negra? ¿Sí? Esos son todos los que descienden al mundo de los muertos en condenación. Entonces esta línea negra baja aquí y puse este pequeño dibujito aquí que representa el infierno. Ahí está. Descienden al infierno todas las personas que mueren sin Cristo. De la misma manera, a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde Adán y Eva hasta el arrebatamiento de la iglesia, todos los que mueren en Cristo, es esta línea azul, ¿verdad? Acuérdense, esta es la línea de los vivos. Esta es la línea de los muertos en condenación, ¿sí? En condenación y en benedicción, en bendición. Ellos van a la presencia de Dios. Pero en este tema que voy a empezar hoy, la resurrección, vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es que la gente antes de Cristo, antes de su resurrección, la gente que moría en salvación no iban inmediatamente a la presencia de Dios. Es una de las cosas que vamos a ver y quedará suficientemente demostrado con las Escrituras. ¿Sí? Es hasta después que el Señor asciende a los cielos que los que mueren en Cristo ya entran a la presencia de Dios. Pero antes de que Jesús viniera a la tierra, tuviera su ministerio, muriera y resucitara, antes de eso, ellos iban al Seol, al lugar de los muertos. El Seol es una palabra hebrea, Sheol, que es la palabra griega Hades, que simplemente se refiere al lugar, a la habitación de los muertos, pero que antes de Cristo o hasta su resurrección, el Seol estaba dividido en dos zonas, en dos compartimientos. El Seol, el lugar de los muertos, ¿sí? Uno, el de los bendecidos, y otro, el de los benditos y el de los malditos. Y esos dos lugares estaban frente a frente. Y lo sabemos por la historia del rico y Lázaro. Estaban frente a frente esos lugares. No podían pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Podían, lo sabemos, podían hablar, podía haber cierta comunicación, ¿sí? Pero no podían cruzar de un lado para el otro. Es hasta que el Señor asciende que toma a todos los que estaban ahí, lo vamos a ver con la Biblia, toma a todos los que estaban ahí, a los salvos, y entonces Jesús los lleva a los cielos. Es hasta que Jesús asciende al cielo que cualquier persona en su alma ya puede entrar a la presencia de Dios. Y Pablo da por lo menos 3 versículos, los vamos a ver, por lo menos 3 versículos, en 3 momentos Pablo dice que en cuanto uno muere, presente en el Señor. Está uno presente con Cristo, en cuanto uno muere. Eso lo puede decir Pablo, pero eso no lo hubiera podido decir ninguno de los profetas
del Antiguo Testamento. Porque les repito, antes de Cristo, cuando la gente moría, los salvos no iban a la presencia de Dios. ¿Por qué? También lo veremos. Tiene eso que ver con que todavía no se había pagado el precio de aquellas personas a quienes Dios salvó a crédito, a quienes Dios estaba salvando a crédito. No se había pagado el precio. ¿Con qué pagó Jesús? ¿Con qué moneda pagó Jesús? Con su sangre. Con su sangre, ¿verdad? Entonces es para que nos familiaricemos aquí con este esquema. Entonces viene la tribulación. Aquí está, es este trapecio de color naranja. La tribulación, los juicios de los sellos, los cuales los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, los sellos. Luego el séptimo sello, si se fijan, tiene un corchete. ¿Por qué? Porque cuando se abre el séptimo sello contiene las siguientes 7 trompetas. Y cuando se abre, se toca la séptima trompeta contiene las copas de la ira. No está tan difícil entender este esquema una vez que se explica, ¿verdad? O sea, se ven muchas imágenes y muchos iconos, pero todo tiene un lugar más o menos preciso. Entonces, ahorita lo estoy explicando así, pero lo vamos a ver ahorita con las escrituras. Entonces, aquí están los muertos en Cristo. Antes de Cristo, aquí está la morada de los santos. Los que mueren, ¿verdad?, van a la morada de los santos. Por cuestión de espacio lo puse acá arriba, pero en realidad, si quisiera haber sido yo todavía más específico, hubiera puesto unos que bajan acá al Seol y después de la resurrección de Cristo otros que van hacia arriba, y no quería hacer esto más complejo, simplemente mueren en Cristo. Y entonces dice la palabra de Dios, lo vamos a ver ahorita, perdón, aquí, la línea azul de aquí abajo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? A la final trompeta. Lo leeremos. Aquí está la séptima trompeta. Y la Biblia dice, habla de la final trompeta. Si nomás hubiera una trompeta, pues ¿para qué hablar? ¿Para qué decir la final trompeta? Si dice la final trompeta es porque previamente hay otras trompetas. Y el único lugar en la Biblia donde encontramos que hay varias trompetas es en Apocalipsis, donde hay 7 trompetas. Entonces, a la final trompeta, y Pablo dice, porque se tocará la trompeta. Dice, y los muertos en Cristo, fíjense bien, aquí están, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego dice, luego, este segmento aquí significa, es la palabra luego. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Ahora, ¿qué tan luego es el luego? No, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero el sentido común nos dice que serán unos instantes, unos minutos. No tiene sentido que sea un día, o 2 días, o 1 año, o 3 años después, pues no tendría sentido el luego. Sí, Julio. Pero después de ese versículo dice que los que resucitaron y los que luego fueron raptados recibirían al Señor en las nubes, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. Pero el que recibir al Señor con las nubes es como nosotros subimos y Él va bajando, ¿no? Sí, vamos a ver eso porque ahí hay una zona gris. Yo lo tengo que reconocer, Julio. Hay una parte ahí gris que si lo cruzo con otros pasajes, hay una parte ahí que no me queda claro y trataré de resolverlo. Pero yo pongo en mi mente, y cuando a veces me escuchan decir yo creo, no piensen que es como Mario solitario en el desierto teológico donde él es el único loco que cree algo así. Cuando digo yo creo es porque no me atrevería yo a creer algo y que me enterara que yo soy el único que lo creo, porque entonces inmediatamente me daría cuenta que yo estoy mal. ¿Sí me explico? O sea, no puede ser que yo sea en 2000 años de historia de cristianismo sea el único que le he logrado entender algo y nadie más lo ha entendido. Cuando digo yo creo, pues junto conmigo y atrás de mí hay otros millones que también lo creen. Yo creo que hay entre el arrebatamiento de la iglesia, pero es una parte que no he logrado resolver. O sea, no estoy 100% convencido, ¿verdad? Me inclino en esa dirección. Hay 10 días de espacio entre el arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo. Lo recibimos en las nubes, pero arriba se da el tribunal de Cristo. Ya llegaremos a eso. Y luego ya después viene la segunda venida.
10 días después del arrebatamiento de la iglesia. Donde vamos a ver, por ejemplo, que Pablo dice en ese pasaje que el Señor va viniendo y nosotros lo recibimos y decimos, ahí está, es cuando Él baja en su segunda venida, es cuando nosotros nos vamos. Y entonces apelo a lo que les dije hace rato, no querramos que un solo versículo dé toda la información, ¿me explico? Sino que da márgenes a otros pasajes que hay que poner ahí en esa zona. ¿Sí me explico, Julio? Vamos a ver si lo logramos resolver. Vamos a la Biblia. Perdón, me faltó. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pablo dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos les vamos a adelantar. Ellos se nos van a adelantar a nosotros. ¿En qué? En la resurrección. O sea, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso con eso, Pablo? No todos dormiremos, no todos nos vamos a morir. De una vez les digo que vamos a leer versículos donde Pablo se ve a sí mismo aquí en la tierra cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, completen la frase. Pensaban que iba a regresar en esa época. Los cristianos de la iglesia primitiva, ellos creían que en sus días Jesús iba a regresar. Por eso Pablo usa ese tipo de frase donde dice, yo aquí voy a estar cuando Jesús regrese. Dice, aquí voy a estar. Entonces, dice, no nos les adelantaremos a los que durmieron. Ellos se nos van a adelantar primero, serán transformados por vía de resurrección, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos uniremos a ellos para recibir al Señor en las nubes, y nosotros seremos transformados por vía de arrebatamiento. Pablo dice, no todos dormiremos. O sea, no todos nos vamos a morir, pero sea que muramos, que estemos muertos o que estemos vivos cuando Jesús regrese, sea lo que sea, una cosa sí es cierto, y es que todos seremos transformados. ¿Y está hablando de qué doctrina? La doctrina de la resurrección, que también se le llama la glorificación. La glorificación. Bien, vamos a ver. Primeros Corintios 15. Traigo aquí más o menos unos 10, 12 pasajes. Vamos a tratar de empezar a entrelazarlos todos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí no puedo evitar pasar por alto esto. No lo puedo pasar por alto. Observen que está hablando, porque uno pensaría que el evangelio es nomás las buenas noticias de que Jesús murió y resucitó para nuestra salvación y nuestra justificación. Uno pensaría que eso es el evangelio, ¿verdad? Ya ven que se acostumbra la frase, voy a ir a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Pues presentarle la noticia de la muerte de Cristo, su resurrección, un llamado al arrepentimiento. Pero fíjense que el evangelio es algo en lo que se persevera. Ahí está. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio, hermanos, tiene una puerta, pero también tiene un camino. El evangelio, ¿sí? Jesús dice, la puerta es angosta y el camino también es angosto. Ese camino, el evangelio tiene una puerta por el cual se entra el evangelio, pero hay un camino en el cual se persevera en el evangelio. Una de las 5 características de la vida cristiana es la perseverancia. De las 5 primeras características. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo, yo tengo marcado en mi Biblia unos 5 o 6, si es que, y este es uno de ellos, si retenéis, que es lo mismo que perseverar. O sea, ¿cómo se demostrará que eres salvo? ¿Cómo se demuestra que se es salvo según este pasaje? Por la perseverancia. Por la perseverancia se demuestra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí quiero ponerme un poco filoso, hermanos, un poco puntilloso. Yo no creo en la idea
de que Jesús resucitó, aquí dice, ¿verdad? Al tercer día. Una vez más, tenemos ese ejemplo, donde en un versículo la Biblia dice algo, pero no da toda la información. Son otros pasajes los que dan toda la información. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántos días o cuántas horas estuvo Jesús en la tumba? Yo soy de los que creo que Él estuvo 72 horas en la tumba. Porque la idea normal es, bueno, Jesús murió el viernes, por ahí entre 3 y 6 de la tarde. Ese ya cuenta como el primer día. Para mí no cabe eso. Y luego el sábado, segundo día. Y resucitó el domingo en la mañana, ya es al tercer día. Yo no creo en eso. Porque yo veo por todos lados en las escrituras que Dios usa el tiempo para medir muchas cosas. 40 días y 40 noches para un montón de cosas. Tengo en mi Biblia marcados por lo menos 8 o 10 conteos de 40 años en el desierto, 40 días después que Jesús que Jesús nació, fue llevado al templo para ser circuncidado. Varios 40 tengo, y son 40, ¿verdad? 40 días y 40 noches el diluvio. Y luego Dios da conteos de 7 años, y luego 7 sietes, etc. Y no me cabe en la cabeza que para todo Dios es bien preciso, menos para la resurrección. No, pues ahí con que roce primero el primer día ya es un día, más el segundo día el sábado, y con que roce poquito el tercer día son 3 días. No, yo no lo creo, porque Jesús dice, cuando le demandan una señal, los fariseos, después de que lo habían llamado el ahijado del diablo a Jesús, le dicen, maestro, queremos ver una señal milagrosa de ti. Y Jesús les dice, una malvada y adúltera generación demanda una señal milagrosa del cielo, pero ya no se les va a dar más que la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, dice el Señor, así también el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces yo no creo eso de el viernes poquito, ya es un día, el sábado completo, bueno, ahí sí, y el domingo en la mañana, por ahí a las 4 de la mañana, ya cuenta como el tercer día. Yo no creo en eso. Ahora, ¿por qué habría que discutir? ¿Por qué yo me pongo filoso en eso? Porque la verdad toda es íntegra. Dime qué piensas en un tema de la verdad y te diré qué piensas de otros temas de la verdad. No sé si me explico. Tu percepción de la verdad, como la verdad es una sola, la palabra de Dios, si tú empiezas a ser ambiguo en unas áreas, entonces corres el riesgo de deslizarte y ser ambiguo también, tener una visión ambigua de las escrituras en otras áreas. Y yo creo que, si Dios maneja tantos números, y no es que me quiera poner ni cabalístico, ni califragilístico, espiralidoso, pero Dios usa números, ¿verdad? Para los conteos, no porque el número en sí represente algo. Tú puedes traer una placa. Yo una vez iba manejando y enfrente de mí iba el anticristo, traía la placa 666, y ¿qué voy a hacer yo? Me voy a asustar y lo voy a sacar la vuelta, lo voy a denunciar a la policía. No, simplemente le tocó ese número, y el número en sí no tiene ningún poder mágico en sí, más bien es lo que representa en el contexto de las escrituras. Y Dios es muy preciso con los números. Y dicen por ahí que ni Albert Einstein logró meter 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo en la mañana, ¿verdad? Por ahí lo leí una vez en un libro de apologética. Entonces, mi convicción personal, no la tienen que creer. Una vez más, no soy un loco en el desierto de la teología que cree esto, ¿sí? Es que Jesús no murió el viernes, Jesús murió el miércoles. Jesús murió el miércoles. No solamente por el conteo de los 3 días y 3 noches, sino porque hay unos versículos contundentes que si te pones a estudiar bien el tema dices, hubo 2 sábados, esa semana hubo 2 sábados. El sábado de cada semana, más un sábado especial que la Biblia menciona en las fiestas judías que hay. Las fiestas judías también saben ustedes que a las fiestas judías también se les llama Shabbats. Son Shabbats especiales. Investiguen ustedes y se van a dar cuenta que de la semana de la muerte de Cristo hubo 2 sábados en esa semana. Jesús murió el miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde. Miércoles al jueves a las 6 de la tarde un día, al viernes 2 días, al sábado 3 días. Sí. Y Jesús resucita
en cuanto termine el sábado judío, que es a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces Jesús resucita ya el domingo, poniendo los pies el domingo fuera de la tumba. Él resucita ahí, pero sé que les estoy causando más problemas que soluciones, porque hay que explicar bien este tema. Sé que la Biblia dice, habiendo pues resucitado Jesús el primer día de la semana. Bueno, no se les olvide que las comas son interpretación. Las comas no estaban escritas en el texto griego. Uno decide dónde pone la coma, ¿sí? Y entonces eso puede llevarnos déjenme mostrarles a qué me refiero. Está en Marcos. Aquí está. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, coma, el primer día de la semana, coma, esa coma es interpretación. Esa coma se la puso Casiodoro de Reina porque no está en los textos. Los textos hebreos ni griegos no tienen comas. Entonces, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿sí? El primer día de la semana apareció primeramente, quítale la coma, el primer día de la semana apareció primeramente María Magdalena. No sé si ven la diferencia. El primer día, no está diciendo que resucitó el primer día de la semana, está diciendo que el primer día de la semana se le apareció a María Magdalena, si le quitas la coma. Las comas no están en el texto, hermanos. Yo sé que aquí estoy estirando la liga de la tradición de lo que hemos aceptado por décadas y años. Pero después voy a dedicar dentro de este tema a explicarlo con un esquema y vamos a ver esos versículos donde tú vas a darte cuenta de algo que a lo mejor nunca te has dado cuenta, que esa semana hubo 2 sábados. La Biblia lo dice tan claro como que estamos aquí sentados hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, fue sepultado el que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Primero está argumentando, usando el argumento de los testigos. O sea, Pablo está diciendo, no crean que yo estoy loco. Pregúntenle a fulano, a sutano, a mangano y a perengano. Ellos lo vieron. Ellos lo vieron. Eso es lo que está haciendo Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces aquí tenemos una información. En la iglesia de Corinto había algunos probablemente influidos por los saduceos. ¿Alguien se acuerda qué creían, o más bien qué no creían los saduceos? No creían en la resurrección. ¿Y en qué más no creían? Una vida después de la muerte. En un mundo espiritual, una vida, no, ni en ángel, en nada espiritual, ¿verdad? No, pues no, prácticamente no creen. ¿Quién sabe cómo es que decían que creían en Dios, verdad? Y también no creían en los profetas. O sea, creían solamente en el Pentateuco. Exactamente, en el Pentateuco, así es. Creían en Isaías, Malaquías. Sí, como los samaritanos. Sí, pero no como algo divinamente. Sí, como los samaritanos, simplemente. Entonces eran saduceos y fariseos. Sí. Creían lo mismo. No, creían diferente. Digamos que los fariseos tenían muy buena teología. Su problema era, pues, todo lo que ya se ha aplicado aquí 1000 veces, ¿no? Que vivían de las apariencias, eran legalistas, etc. Pero su teología eran ortodoxos. Tenían doctrinas diferentes, entonces. Sí, eran 2 sectas de 3. La otra secta que la Biblia no menciona, pero que existieron, ¿cuál fue la otra secta? De los fariseos, digo, de los judíos.
No, ese sería un grupo revolucionario. Sí. Los que era como Juan el Bautista y todos los que estaban allá. Allá en el Mar Muerto, los esenios. Los esenios, de cuyo grupo están las ruinas en las orillas del Mar Muerto, el Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, los papiros. Mande. Una de las razones también por cual cuando los saduceos enfrentan a Jesús y le ponen ese dilema de que esta mujer que estuvo con nosotros, murió su primer marido, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así, Señor, cuando se resuciten allá en gloria, según tú, se están mofando de él, Sí. ¿de quién va a ser el marido? Sí. Entonces Jesús, astutamente, porque él sabe lo que ellos creen, él no puede citar a Isaías o Jeremías, sino que se va hasta el Génesis, a lo que ellos sí creen. En el Pentateuco les dice Es cierto. que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Sí. Dios no es Dios de muertos. Con su propia Les dio que una- ellos creían Sí. limitada, los enfrentó, los convenció. Es cierto, muy buena Los dejó observación. en silencio. Sí, dice la palabra por ahí, creo que es un salmo que dice que Dios prende a los malvados en la astucia de ellos, o sea, los hace caer en su propia red, a los malvados. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces Pablo empieza a desarrollar toda una argumentación de secuencia lógica. Dice, o sea, es una cadena, son como piezas de dominó que una empuja a la otra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Aquí este pasaje, el 15, la primera frase del 15, solo aplicaría a esa generación. Solo aplicaría a esa generación, no aplica a nosotros ese versículo. Porque aquí está hablando de los testigos, de los que lo vieron. Y nosotros no hemos visto a Cristo resucitado. ¿Sí? Dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el hecho de que Cristo no hubiera resucitado todavía nos colocaría en un estado, en la maldición del pecado? Porque una de las cosas que trae la resurrección para el cristiano, aparte de que es una garantía, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, ¿verdad? Pero en términos de la operación de la salvación y la limpieza de nuestros pecados, la paga por el pecado es la muerte. Todos conocemos eso. La paga por el pecado es la muerte. Las personas que mueran en sus delitos y pecados estarán por siempre separados de Dios en el lago de fuego. Por siempre estarán ahí. Ahora, Cristo pagó por nuestros pecados. Esas 3 horas que Él estuvo ahí en la cruz, Él estuvo pagando por nuestros pecados. Una vez que se paga por nuestros pecados, a ver, vamos a verlo de otra forma. Vamos a suponer que un condenado que va al lago de fuego, vamos a suponer que purgara algún día, dentro de 3,000 trillones de años, purgara todos sus pecados. ¿Qué tendría que hacer Dios con él? Si ya pagó por sus pecados, vamos a suponer que Dios le permitiera a una persona que ahí él por su propio sufrimiento pagara por su pecado. Una vez que Dios le cuenta hasta el último pecado que ya fue pagado, ¿qué tendría que hacer Dios con él? Al cielo. Sacarlo y llevarlo al cielo. No lo puedo poner en el limbo porque no existe el limbo y no puede estar en un estado intermedio. ¿Mande? Pero estoy usando simplemente algo hipotético. Vamos a suponer que Dios le concede a una persona, está bien, a ti te va a dar chance de que tú, por todo tu sufrimiento, pagues por todo tu pecado. Se tiene que ir al cielo. Ok, Jesús pagó por nuestros pecados, completitos. El valor de Jesús es un valor eterno. Por eso, por el hecho de que Jesús estuvo en la cruz 3 horas, y aunque hubiera estado 3 minutos, como el valor de Cristo es eterno, entonces su sufrimiento valió toda la eternidad. Y como Él pagó por completo, ya no podía estar ahí
en la tumba. Él tenía que ser resucitado porque ya pagó. Y puesto que entonces Jesús pagó por nosotros. Pero él no era pecado, o sea, resucitó porque la muerte no tenía sobre él ningún argumento, no tenía pecado. No tenía poder la muerte, Sobre él, porque él no había pecado. Así es, Él está padeciendo por nosotros. Pagó por nuestro pecado. Sí, así es, pagó por nuestros pecados. ¿Dije otra cosa? Yo entendí como que pagó su pecado, algo así. No, o sea, Él pagó por nosotros, pero Él pagó de una forma muy real por nosotros. ¿Sí me explico? O sea, Él sufrió por nosotros, verdaderamente, pero no pagó por su pecado. No. O sea, esto que no quiero decir que estaba mal, sino que dijiste, él pagó y por eso resucitó. Bueno, no dije todas las... Está bien. No dije todas las... Voy pensando muy rápido, pero Él pagó por nosotros, Sí. ¿verdad? Entonces, al pagar por nosotros, si ya pagó, no tiene por qué seguir en la tumba. El acto de la resurrección es la palomita, la aprobación de Dios, donde Dios está aprobando su vida y su sacrificio y le está diciendo, lo que hiciste fue completo y perfecto. Es la aprobación. Sí. Fue aceptado su sacrificio. Así es. O sea, Dios está, al resucitarlo, lo está aprobando. Está diciendo, lo que hiciste fue perfecto y fue suficiente. Y si ya pagó, pues no tiene por qué estar muerto. Entonces es que Él resucita. Y es debido a su resurrección que entonces Dios puede justificarnos a nosotros. Debido a su resurrección. Dice... Y si Cristo no resucitó, versículo 17, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjense, los que durmieron en Cristo. O sea, Pablo sigue el argumento hipotético. No lo está afirmando, solamente está pensando si fuera cierto que los muertos no resucitan. Si es que fuera cierto. Si es que fuera cierto, o sea, para que no, en sus mentes no se compliquen. Al versículo 18, antes de la frase, antes de la palabra entonces, del versículo 18, agréguenle esta frase. Si es que fuera cierto que los muertos no resucitan, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es que fuera cierto. Porque Pablo no está afirmando, no está negando la resurrección. Pablo está afirmando la resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, nuestra esperanza es Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, imagínense, todos los domingos que te has perdido por venir a la iglesia, te has perdido de ir a donde sea, ¿verdad? Al partido de los cholos, de los toros, al SeaWorld, al zoológico, las vacaciones, todas las ofrendas que has dado, todo lo que has combatido contra el pecado. Si los muertos no resucitan, pues que tengan mucha lástima de nosotros, ¿verdad? Porque estamos desgastándonos en algo que no tiene fundamento. Eso es lo que Pablo está argumentando como hipotético. No es que lo está afirmando. Y tan es así que en el versículo 20 contundentemente dice, pero no es así. No es así que somos dignos de conmiseración. Al contrario, Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Pablo usa esta frase, esta palabra primicias, y está hablando de los rituales del Antiguo Testamento que eran una sombra de las verdades que se cumplen en Cristo. Primicias de los que durmieron es hecho. Ya también hablaré de las primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte, hermanos? También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Parece una contradicción, ¿verdad? Porque está diciendo que en Adán todos mueren. ¿Cuáles todos? Toda la humanidad. Toda la humanidad sufrimos la muerte por causa de Adán. Pero dice que también en Cristo todos serán vivificados. Y es donde aquí hay que estar bien listos, porque el segundo todos no tiene el mismo significado del primer todos. ¿Se comprende? El primer todos
El versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, se refiere a toda la humanidad sin excepción, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. ¿Sí? También en Cristo todos serán vivificados. Y aquí también habría que ponerle una frase entre el todos y el serán. O una palabra o una frase. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál podría ser esa frase? Todos los escogidos. Porque Pablo no se puede contradecir. Todos los escogidos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y entonces aquí aparece la resurrección. Déjenme mostrarles Daniel 12, por ejemplo, uno de varios. Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Es la misma frase de Jesús en Mateo 24. Jesús en Mateo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde que el hombre está sobre la tierra, ni la habrá después de esa. Lo dice Jesús en Mateo 24, y es lo mismo que Daniel nos dice aquí, ¿verdad? Será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Será libertado tu pueblo, se refiere a salvación. Será libertado tu pueblo. Y aquí este es un perfecto ejemplo donde hay que dejar que la Biblia sea precisa. Uno pensaría, ¿todo Israel? Y Daniel nos diría, no. Lee la siguiente frase, nos diría Daniel: todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, esta es una frase inclusiva y exclusiva. Excluye a los que no están inscritos en el libro. Incluye a los que sí están inscritos. Mire, por ejemplo, Juan 3:16, un pasaje muy mal interpretado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, mira, ahí la Biblia dice que Dios va a salvar a toda la humanidad y que Jesús murió por toda la humanidad. No, es que hay que leer bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Esa es una frase inclusiva y exclusiva. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es inclusiva, es explícitamente inclusiva. Todo aquel que en Él cree. ¿Ya están listos? Ya va a empezar ahorita el partido de los Toros de Tijuana. ¿Quiénes van a entrar, Mario? ¿Quiénes van a entrar? Todo aquel que tenga un boleto. Automáticamente los que no tienen el boleto entienden que ellos no van a entrar. ¿Sí me explico? Es explícitamente inclusiva. Todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Implícitamente es exclusiva. ¿A quiénes excluye? A los que no creen. A los que no creen. Se pierden y tienen vida, y no tienen vida eterna. Entonces será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Miren, unos para vida eterna. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De la resurrección. Serán despertados, porque dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Este es un hebraísmo que significa los que están muertos. Es un eufemismo, es una forma bonita de decir algo feo, los que duermen en el polvo de la tierra, ¿verdad? En lugar de decir, oye, tu papá o tu mamá o tu hermano ya se murió, ¿qué decimos? Ya está durmiendo en la tierra, en el seno de la tierra, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida Almita de nuevo. Bienvenida. Merece que interrumpamos la clase. Ya está aquí de nuevo con nosotros nuestra hermanita Alma. Qué bueno, qué alegría verte de nuevo acá, Almita. Entonces, está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, una forma no disciplinada de interpretar esto sería decir, ahí está, nomás hay dos resurrecciones, ¿verdad? Unos para condenación y otros para bendición. Es correcto, hablando en términos generales, pero podemos hacer un acercamiento que nos dan otros versículos y vamos a ver que la primera, unos para vida eterna
se compone de 2 etapas. Hay 2 etapas de resurrección. De resurrección para vida eterna. 2 etapas. Vamos a continuar. Y entonces Pablo nos empieza a decir, dice, en Cristo también todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Quiénes? Los que van a ser vivificados. Entonces Pablo ya nos empieza a decir que hay etapas de la resurrección, de los que serán vivificados, de los justos, de los bienaventurados. Y entonces dice, primero, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces hay una resurrección de salvación o de los salvos que se cumplen 2 etapas. La primera es Cristo, Él ya resucitó. Cristo es el primero que resucitó para no volver a morir, porque resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, pero ellos volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó para no volver a morir. Y Cristo es las primicias. Ahora, también tengo que decirles, ya casi para terminar, ¿ahí me alcanzó a ver? ¿Sí? Que cuando Cristo resucita, bueno, me voy un poquito más para atrás. ¿Cuándo murió Jesús? ¿En qué fiesta judía murió Jesús? En la Pascua. Que quiero subrayar, por si alguien no lo ha considerado, que Jesús no murió en la Pascua. Ah, mira, coincidió su muerte con la Pascua. No, no coincidió con la Pascua. La Pascua se creó para que Jesús muriera en la Pascua. Jesús tenía que morir en la Pascua. La Pascua era un ensayo. Israel estuvo ensayando durante más de 1500 años, porque allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios les da las fiestas y les dice estas son fiestas, son santas convocaciones, es la palabra hebrea moadim, que significa ensayos. Ya lo he explicado aquí antes. Ellos estuvieron ensayando, y un grupo de danza no se la pasa ensayando. ¿Para qué? Para seguir ensayando. No, un grupo de danza o de ballet ensaya con miras ¿a qué? A la presentación. Su objetivo de ensayar es la presentación estelar. Israel estuvo ensayando porque un día iba a haber una presentación estelar. Estuvo ensayando con corderos porque un día iba a venir el Cordero de Dios, que iba a morir en la Pascua. Hubo una Pascua y esa fue la última Pascua, aunque después que Jesús murió, resucitó y subió a los cielos y empezó la historia de la iglesia, Israel siguió celebrando la Pascua. Hasta hoy 2025 la siguen celebrando, pero esas ya están fuera de orden, porque las que valían eran las que estaban antes de la presentación estelar, eran ensayos. Y Pablo, bueno, el escritor de los Hebreos dice que no se puede estar volviendo a crucificar a Jesús una y otra y otra y otra vez. Entonces Jesús murió en la Pascua, porque tenía que morir en la Pascua. El día 1 de la Pascua, ya tenían que sacar la levadura de sus casas. La Pascua se celebraba sin levadura en sus casas. Al día siguiente de la Pascua empezaba otra fiesta judía que duraba 7 días. Fíjense bien, Pascua, primera fiesta. Luego, 7 días después, o sea, al día siguiente empezaban 7 días. La fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días no había levadura en sus casas. Pablo dice en 1 Corintios 5, cuando habla del caso ¿se acuerdan del hombre que se metía con su madrastra? ¿Sí saben de qué estoy hablando? De un hombre que cohabitaba sexualmente con su madrastra. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, aquí está. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, ellos están tolerando pecado. Entonces Pablo les dice,
límpiense pues, debido a que no podemos permitir levadura para que toda la masa se leude. Aquí, ¿cuál sería la masa, hermanos? La iglesia. La iglesia. Entonces tienen que limpiarse para que sean nueva masa sin levadura, como sois, como ya sois. En el calendario de las fiestas judías, que eran sombras, nosotros ahorita estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura, que no sé por qué duraba 7 días. Qué casualidad. Y luego dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense en la mente de Pablo. Espero poder transmitirles esto y con esto termino. Espero poder transmitir. ¿Qué está pensando Pablo cuando dice esto? Lo que Pablo está pensando es que las fiestas judías tienen una aplicación práctica. Las fiestas judías se hicieron para el nuevo pacto, para la vida de la iglesia. Entonces Pablo, en la mente de Pablo dice, si Cristo ya fue sacrificado y Él murió en la Pascua, al día siguiente, ¿qué empezaba? 7 días de panes sin levadura. Nosotros estamos viviendo esa fiesta. Ahí dice, así que celebremos la fiesta. Estamos ahorita en el calendario de la redención de Dios, en el calendario de la redención de las fiestas judías, que eran sombras de verdades eternas. La iglesia, desde que Jesús ascendió a los cielos y bajó el Espíritu Santo, estamos viviendo en la fiesta de los panes sin levadura. En realidad, esa fiesta empezó desde Adán y Eva, ¿verdad? Sé que algunos me van a ver así con ojos de, el pastor trae unas ondas que se ha metido algunas páginas por ahí. No, miren, si hacemos un conteo de la historia, y que la hizo un obispo de Inglaterra, de Westminster, perdón, de Canterbury, famoso, Ussher, búsquenlo ahí en googleenlo. O sea, él llegó a esta conclusión, un obispo reformado de hace 200 años. Estamos viviendo, la historia humana no se remonta más allá de 6,000 años. Sí, 6,000 años. Es interesante, la Biblia dice que un día para el Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y que ahorita nosotros estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Pablo lo está diciendo ahí. Celebremos la fiesta. O sea, Pablo no está usando una frase nomás cultural o un dicho, ¿verdad? No, Pablo, él cree que como iglesia estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, quería explicarles por qué dice las primicias. Dice, cada uno tiene que resucitar en su debido orden. Primero, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué? Fíjense bien. Tengo un esquema, pero ya no por causa de tiempo así. Entiéndanmelo así. Día 1, Pascua. Luego, al día siguiente, 7 días. Pero después de Pascua, así como hay 7 días después de Pascua, también se empalma otra fiesta en medio, que es, a partir de la Pascua se cuentan 3 días, 1, 2, 3, y es las primicias. Por eso les digo que Jesús resucitó 72 horas después, porque en el calendario que Dios le dio a Israel, primicias se iba a celebrar 72 horas después de la Pascua. ¿Qué se hacía en primicias? Les voy a decir lo que se hacía en primicias. Salía el sacerdote y salían los granjeros, los campesinos a Israel, y llegaban a un campo y arrancaban espigas aleatoriamente al tin marín, un poquito de aquí, una espiga por acá, otra por acá. De hecho, creo que hay un número de espigas, no recuerdo cuántas, era un número específico de espigas, arrancaban de aquí, otra de acá, otra de acá, y era una especie de, ¿cómo se dice? Un muestreo aleatorio. Las revisaban y decían, se ven muy bien estas espigas. Y entonces el sacerdote tomaba esas espigas, ¿verdad? Acordémonos, hermanos, que Israel era una comunidad agrícola. Ellos dependían de la tierra y dependían del temporal, dependían de las lluvias. Para ellos era muy importante, Dios en su misericordia les dio chance de que 40 días antes de la cosecha ya supieran
si la cosecha iba a ser buena. Entonces arrancaban espigas y las llevaban al templo, el sacerdote las revisaba y el sacerdote hacía esto con las espigas. Las mecía así. No solamente las mecía aquí, sino las mecía hacia arriba. Hasta eso tenía un significado, porque esas espigas representaban a Cristo. Y miren lo que Pablo dice. Dice, si las primicias son santas, Romanos 11. Pablo está hablando de Israel y dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida eterna, vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La masa es la humanidad, los salvos. Entonces, fíjense lo que pensaban los judíos. Decían, esta no es la cosecha, esta es una muestra de la cosecha. La cosecha es dentro de 40 días, o sea, en Pentecostés. En Pentecostés. Entonces, si estas ramitas están buenas, es garantía de que la cosecha final va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Yo sé que ya están cansados y algunos se me están durmiendo. Pongan atención, hermanos. Fíjense bien. Fíjense todo lo que Dios diseñó y entretejió en las fiestas. Llevaban las espigas y decían, las espigas son buenas y todavía faltan 40 días para la cosecha. Israel, alégrate porque habrá buena cosecha, porque estas que son muestras aleatorias al tin marín, ya nos estamos dando cuenta que son buenas. Pablo dice que Cristo resucitó y que Cristo es las primicias. Cristo es las primicias. Entonces, si Cristo resucitó, si las espigas que arrancamos aleatoriamente son buenas y la cosecha es dentro de 40 días, ¿qué significa? Que la cosecha también se va a lograr. Ahora trasladen eso a la resurrección. Si Cristo resucitó y Él es las primicias, entonces la masa restante, ¿qué le va a pasar a la masa restante? Es garantizado que va a resucitar. Es una garantía de que va a resucitar. ¿Sí? Y que toda la masa restante es santa, porque las espigas se llevaban al templo y el sacerdote las consagraba a Dios, pero hacía esto, miren, las mecía así, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces el Señor fue levantado a los cielos, las primicias, y entonces las demás espigas que se van a cosechar dentro de 40 días, ¿sí? Jesús murió en la Pascua. Y en el libro de los Hechos capítulo 2, se celebra una fiesta. ¿Cuál es? Pentecostés. ¿Cuántos días hubo entre cuando hablaron en lenguas a cuando Jesús murió en la cruz? Hubo 50 días. 50 días. 7 por 7 más 1, 50. El Penteconta era la fiesta de la cosecha. Es cuando empieza visiblemente la gran cosecha de almas de la iglesia. Pero ya después entraremos más en detalle. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios que todo lo anuncias. Lo que está hasta el final, tú lo anuncias desde el principio. Y tenemos un gran gozo y una gran confianza, Señor. Porque sabemos, Señor, que porque resucitaste a tu Hijo de entre los muertos y Él es las primicias de esa gran cosecha, nosotros, Señor, somos esa masa restante que ha sido santificada y que se logrará también, Señor. Tenemos tal confianza, Señor. No estamos tristes como los otros que no tienen esperanza. Tenemos confianza, Señor, en que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Sea que vivamos o que muramos, sea que seamos arrebatados o que seamos sacados de la tumba, tú, Señor, nos harás estar en pie delante de ti. Gracias, Padre,
por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.